vamos a hablar de todo lo que ofrece la Sinafocal, cómo podemos hacer para formarnos, qué está sucediendo en ese sector en el Paraguay. Acompáñame, vamos a hablar con el señor Alfredo Mongelos. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de compartir acá este hermoso lunes. Gracias. Está lindo el lunes, ¿verdad? Sí, súper lindo, con mucho trabajo, pero sobre todas las cosas, en la semana del Día del Trabajador, del Día del Maestro también, que es muy importante para toda la familia del Paraguay. ¿Verdad que sí? Qué importante. Gracias por estar acá, señor secretario. ¿Está bien dicho, señor secretario? Sí, así mismo. Está bien dicho. Estamos hablando de esto tan importante que tiene que ver con el oficio, con el trabajo. Y qué oportuno, como usted dice, en la semana del Día del Trabajador o Día del Obrero, hablar de trabajo. Y sí, justamente antes que yo llegue estaba la ministra del Trabajo, Mónica Recalde, hablando todo lo que viene a ser la formalización de cómo va cambiando el empleo en el Paraguay, cómo el sector empresarial va confiando también en todo lo que viene a ser diferentes políticas públicas que se llevan adelante, pero también no solamente hablar de formalización como una carga, sino también desde el gobierno del Paraguay ofrecer un poco alternativas que le permitan reducir los costos a través de la formación profesional. Los costos al trabajador, al empresario, a ambos. Y lo que pasa, y vos más que nadie, Salín, sabes, que uno de los mayores costos hundidos que tiene una empresa, una industria o un emprendedor es el capital humano. Más todavía cuando incorpora personas, ya sea jóvenes, trabajadores, que no tengan una formación específica y vos tenés que gastar recursos económicos que muchas veces no tenés para contratar de repente empresas privadas que te hagan formación profesional. Pero sin embargo, desde el gobierno del Paraguay, nosotros venimos generando diferentes tipos de alternativas que le permitan al sector empresarial tener esas herramientas, no solamente ya lo que viene a ser teoría, sino práctica. Poder traer modelos de otros países también que nos permitan a nosotros adecuarnos a la realidad del Paraguay y no buscar de repente inventar algo, sino hacer lo que se está haciendo bien, ¿verdad? Claro, ¿a qué se refiere? ¿Qué se está haciendo bien en culturas similares? Porque creo que al hablar de una población, de una comunidad, de una sociedad, la cultura juega un rol importante. A ver si coincide conmigo. No necesariamente lo que funciona, por decir una cosa, en Dinamarca va a funcionar en el Paraguay. ¿Coincide conmigo en eso? Claro, o sea, como economista yo te puedo decir que vos tenés diferentes factores de producción, ya sea la tecnología, el dinero, pero lo único que te garantiza un crecimiento y aumentar también la rentabilidad es el capital humano. Es lo que te da el valor diferenciador. Y lo decía recién Diego y lo decías vos también. Por ejemplo, el sector hotelero, ¿verdad? Que parece tan simple, pero al mismo tiempo eso tiene que traer consigo el buen trato, la limpieza, la manera como uno se comunica con uno. Eso trae consigo también el recuerdo de un país. Y muchas veces Paraguay es un país catalogado de ser cálido, de su pueblo, de la manera como se le trata a la gente. Eso tuvimos experiencia hace poco nada más en la final de la Sudamericana, donde la gente de Racing, por ejemplo, contaba cómo se le trató acá en el Paraguay y que quieren volver otra vez al país y eso genera recursos económicos, ¿verdad? Pero así como vos decís, eso también tiene que traer consigo la formación del capital humano, ¿verdad? Porque cuando hablamos, por ejemplo, del tema del rally, ahí tenemos el tema del inglés, el tema también de manejo de tecnología, de nuevas herramientas tecnológicas que nosotros tenemos que trabajar y que nosotros tenemos que hacer que la gente se empodere de eso. ¿Cómo funciona, señor secretario? Está la demanda laboral de capital humano calificado. Es decir, ejemplo, se viene un mundial de rally, se van a abrir 10 hoteles, qué sé yo, y necesitamos formación de atención hotelera. ¿Cómo se conecta la demanda con el curso que se va a dictar? ¿Cuál es el sistema? Porque me imagino que eso es fundamental. Ahí estaría seguro, porque yo me imagino que la praxis de hacer el curso en sí, hay gente que lo hace, pero la conexión de la demanda con la oferta, ¿cómo funciona? Y ahí entra un valor fundamental que es el diálogo, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir millones de cosas, basarnos también en teoría, en libros, pero sin embargo, si nosotros no tenemos un diálogo sincero con el sector empresarial, no te sirve de nada. Allá, por ejemplo, en el departamento de Itapúa, y eso nace bajo una iniciativa de la Senatur,
se crean burós de empresas que son justamente lo que son hoteles, restaurantes o todo tipo de servicios que están relacionados al sector de hospitalidad. Digamos, la hospitalidad, todo lo que va en la parte del turismo, atención al cliente, todo lo que hay. Eso hay en Asunción, hay en Alto Paraná, en Itapúa, que son las 3 regiones que se tomaron tipo Paraguay destino de reuniones. Y ahí es donde vos te das cuenta de repente que hay muchísima gente que ya está trabajando en un oficio, pero que no tiene una titulación. Eso se da muchísimo acá en el Paraguay. O sea, personas que ya aprendieron un oficio, lo aprendieron de mamá, de papá, o lo aprendieron en el saber hacer por una necesidad de un trabajo, pero no tienen un valor que le reconozca, que le revalorice y que le dé la oportunidad de llevar a su casa un título. Y parece tampoco eso también, porque al final la gente nos cuenta mucho a nosotros en territorio, Salim, que el hijo le dice al papá o a la mamá, ¿sabe qué, mamá, papá, para qué yo voy a estudiar si vos nunca estudiaste nada? Y ese título le da un valor adicional y por sobre todo nos dice el sector empresarial, impresionante cómo le empodera. Le empodera da a la persona. Fuerza a la persona, Se cómo la distinta. atiende. Claro, y nos decían los empresarios de Encarnación, porque allá están trabajando con nosotros los hoteles más grandes, más reconocidos, como también posadas turísticas y también todo lo que viene a ser la ruta de lo que va a hacer, porque no solamente el World Rally va a ser en Encarnación, sino que va a pasar por diferentes tipos de ciudades donde también tenés que ofrecerle atractivos turísticos para que la gente quiera visitar, ¿verdad? Y Paraguay no tiene absolutamente nada que envidiar a ningún país del mundo. Qué bueno. Lo que nosotros no sabemos hacer es vender lo que tenemos. ¿Por qué le parece, filosofando un poquito más, cuál le parece que es el motivo por el cual tenemos esa oportunidad de mejora, para llamarle de una forma positiva? Y yo creo que la primera oportunidad de mejora que tenemos es que Paraguay se abre al mundo. Y estamos perdiendo un poco también ese coguá que tenemos nosotros también de contar lo bueno que tiene el Paraguay. Y muchas veces nosotros vamos a otros países y decimos, qué lindo que es ese país. Pero sin embargo Paraguay tiene lo mismo. O tiene a lo mejor mucho más atractivos turísticos, ¿verdad? Y sin embargo la gente, y me quedo con una frase que una vez nos decía un profesor, el que viene al Paraguay primero llora por venir al Paraguay porque no sabe a dónde viene. Pero sin embargo, cuando va a ir del Paraguay, llora porque quiere quedarse a vivir en el Paraguay por todo lo que encuentra acá. Desde los costos comparativos que tiene el Paraguay en comparación a otros países del mundo que son mucho más reducidos, desde la atención de la gente, de todo lo que nosotros tenemos acá. Pero así como te digo, Salim, muchas veces nosotros perdemos esas oportunidades porque no nos atrevemos a contar también hasta lo que viene a ser la riqueza de tener 2 idiomas, ¿verdad? Que es el tema del guaraní, ¿verdad? El bilingüismo. Y hace poco recibíamos una visita, por ejemplo, gente de organismos internacionales y nos decía, mira, acá ustedes tienen lo mismo que en Finlandia. Paraguay es un país que sale al mundo gracias también al tema del rally, porque antes Finlandia era el generador de mayores conductores, y eso puede decir Jotita, por ejemplo, vos le tenés a Kimi Raikkonen, toda esa gente, ellos se hicieron famosos gracias a eso. Pero vos allá los paisajes lo tenés de la misma manera acá en Paraguay. En la zona de Itapúa, toda la zona también de Alto Paraná, y hoy tenemos conductores que van ganando terreno y que van haciendo también que Paraguay se conozca en el mundo, ¿verdad? Y así como también el mundo del fútbol, ¿verdad? Que parece también detalles mínimos, pero el tema de las finales acá, que se juegan ya sea de la Sudamericana, de la Libertadores, hace que el mundo vea un país que con una riqueza enorme estaba escondido en el centro y en el corazón de Latinoamérica, ¿verdad? Qué interesante lo que está diciendo. Uno podría decir que es filósofo, que es muy profundo, pero no, yo creo que es la base, ¿verdad? Primero hay un dicho por ahí que dice, para vender primero tengo que comprar. Entonces yo tengo que creer primero que soy y sacarnos, yo como paraguayo me incluyo, esa mochila que dice que la humildad es no decir lo bueno, ¿verdad? A veces creemos que decir lo bueno que tenemos es no ser humilde, ¿verdad? Y creo que eso es una falsa humildad, ¿verdad? Claro, incluso vos hace rato hablabas del tema de la película Los Dos Papas. Yo el sábado me tocó ver otra vez eso. Yo también vi. Y decía una parte cuando uno de los cardenales le decía a Francisco que uno para ser líder no solamente tiene que desearlo él solo, sino que la gente tiene que creerlo. Y que no tenés que buscar eso solamente, sino que vos tenés que construir una confianza, ¿verdad? Que él lo supo construir en base a su carisma, a su humildad, a diferentes tipos de cosas, ¿verdad? Y así como te decía, hoy tenemos una oportunidad única
donde nosotros se calcula que aproximadamente 500.000 personas van a visitar Paraguay para el tema del World Rally Tour, ¿verdad? Eso es una oportunidad única de negocios, una oportunidad única de crecimiento, de que Paraguay se constituya en un país de Latinoamérica que la gente quiera visitar. Pero también, si nos equivocamos, puede ser una oportunidad que perdamos en el tiempo para próximas generaciones. Y ahí donde yo te decía hace rato, ese diálogo que uno tiene con el sector empresarial, de tener también estudios de mercado de trabajo, que es algo que el presidente Santiago Peña siempre nos pidió, no irnos nomás a territorio y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer cocina, vamos a hacer peluquería, vos haces nomás lo que de repente la gente cree que va a necesitar. Pero sin embargo, hoy vos tenés ya necesidades bien delimitadas, en la cual ya hay una ruta también de diferentes tipos de reuniones y eventos que va a haber en el Paraguay, que si nosotros sabemos aprovechar eso, el paraguayo va a trabajar en su país. Qué lindo. Y no vamos a tener que traer gente, porque a veces, por ejemplo, y a lo mejor nos pueden decir acá los compañeros audiovisuales, nos dice, por ejemplo, el sector de eventos que a veces ellos no tienen para poder cubrir sus eventos que hace, y le trae a una persona, no quiere trabajar como mozo, no quiere trabajar como audiovisual, no quiere trabajar porque ya no le da abasto. Y imagínate lo que va a hacer esa visita, porque va a saturar Encarnación, va a saturar toda la ciudad y va a tener que ir un poco más al interior para tener que buscar alojamiento, comida, diversión, diferentes tipos de cosas. O sea, acá no nos imaginamos todavía el impacto que va a tener eso, ¿verdad? Qué significativo lo que nos está diciendo. Si podríamos, de alguna manera, yo sé que es muy amplio y es por región, ¿verdad? También por ciclo de tiempo, pero si podríamos enumerar los 3 oficios más demandados que tienen mayor salida laboral, ¿verdad? Porque yo me imagino una parte de la certificación que es quiero afianzar mi conocimiento con un título, pero hay otro también que quiere aprender un oficio y que las empresas necesitan y no hay esa mano de obra. ¿Cuáles son esos 3 primeros, si podemos decir, en Paraguay hoy? Uno de ellos es el sector de la construcción. Hoy el sector de la construcción ya no es más solamente vos sos un albañil. Hoy la construcción necesita piseros, pintores, mamposteros, cielorracistas. Okay. Se va especializando cada día más. Pero lo que también encontrás ahí es que ellos cada vez buscan un nivel de especialización, ¿verdad? Y ahí te das cuenta, imagínate, Salín, que Paraguay es uno de los mayores exportadores de mano de obra del sector de la construcción, ¿verdad? En todos los países del mundo la gente quiere contratar paraguayos para hacer sector de la construcción. Acá nosotros también, cuando hacemos modelos de certificación y llegamos, por ejemplo, a constructoras grandes en el Paraguay, vos ves de repente gente que está construyendo edificios de altura y son personas que aprendieron de manera empírica. Imagínense. Imagínate lo que es ese conocimiento que ellos tienen y darle un valor adicional. Primero, el sector de la construcción. Eso también va relacionado con una política pública, el tema de las grandes construcciones que hay de viviendas. Acá en el Bañado Tacumbú se tiene ya una previsión de más de 5.000 viviendas que va a traer un cambio de vida, claro. Pero al lado de lo que viene a ser el sector de la construcción está el sector de servicios. Segundo ya. Segundo. Todo lo que es servicios, desde lo que viene a ser la gastronomía, que es un generador nato del emprendedurismo en el Paraguay, pero ahí también vienen los servicios de lo que viene a ser atención al cliente, toda la parte de cajeros comerciales que uno necesita. La tecnología tiene que estar incorporada a todo ese tipo de procesos, porque a medida que pasa el tiempo los mercados son cada vez más dinámicos también, ¿verdad? Y el tercero también es lo que viene a ser Paraguay, en esencia, un país agroexportador. Nosotros lo que necesitamos también es que esa producción que nosotros vamos haciendo también se vaya tecnificando cada vez más, y no es dejar de lado la mano de obra, sino que la mano de obra conozca cuáles son los procesos de automatización, toda la parte de lo que viene a ser aplicaciones tecnológicas, todo lo que viene a ser el cuidado en sí también de los procesos, ¿verdad? O sea, esos 3 sectores acá en Paraguay tienen un dinamismo enorme y una generación de empleo que se ve justamente reflejada los números que hace rato la ministra expresaba, ¿verdad? Que el tema del programa Hambre Cero, toda la parte de lo que viene a ser el sector de la construcción, y tiene un dinamismo que va rotando cada día, ¿verdad? Porque termina una obra, van otra obra, termina una obra, van otra obra, y ahí te das cuenta que se satura en un periodo del tiempo, y la idea justamente es buscar también de que cuando haya también una construcción de una de las obras más grandes que va a haber en Paraguay, en la planta de celulosa en Concepción, sea la mano de obra paraguaya la que sea empleada
empleada y no tengamos que traer gente de Bolivia, de Brasil o de otros países por el costo menor de mano de obra que tenga para tener que ser empleada ahí, ¿verdad? Claramente. Llama también la atención para bien cómo se nos valora en el exterior, ¿verdad? Como mano de obra. Usted hablaba primero en la construcción, ¿verdad? Y grandes compatriotas nuestros y compatriotas mujeres también han ido a representarnos de la mejor manera. Un dato no menor que a mí siempre me llamó la atención para bien es que de los países latinoamericanos, los que menos tiene, para no decir que no existe, pandillas y ese tipo de gangas en el extranjero son los paraguayos. Fíjate, la gran comunidad paraguaya que hay en la Argentina, que son constructores, gente que trabaja, gente trabajadora. Es cierto, yo no digo que somos perfectos, pero vos no vas a escuchar una pandilla en Nueva York paraguaya. No tenemos esa característica, tenemos muchas virtudes. Ahora, hay algo interesante ahí, señor secretario. El ambiente condiciona. Nos vamos al extranjero y trabajamos de una manera distinta. ¿Qué reflexión le merece eso? Y vos sabés que, y te puedo contar eso a título personal. Yo tuve la oportunidad, la bendición de visitar, por ejemplo, la colectividad paraguaya en Madrid, por ejemplo, que en su mayoría son mujeres, ¿verdad? Ellas trabajan en toda la parte que viene a ser los servicios de cuidado, la atención a las personas mayores, el cuidado en los hogares, los cuidados de los niños, ¿verdad? Y allá también, así como voy a decir, lo que se da de repente es que ellos van allá en busca de una solución a un problema de poder mantener a su familia. Allá los ingresos son mayores, pero también lo que ellos encuentran es que el costo de vida es mucho más elevado. Entonces tratan de aprovechar de una mayor manera el tiempo también que tienen allá para poder generar sus ingresos y al mismo tiempo también buscar alternativas que le permitan mejorar sus servicios. Nosotros estuvimos trabajando con más de 150 madres paraguayas que están allá, por ejemplo. Allá hay de repente institutos de formación que paraguayos crearon para poder darle una certificación oficial, donde nosotros fuimos también a ayudarle en la parte gastronómica, toda la parte del español también, que muchas veces es necesario, porque también la gente que viene del Paraguay de tierra adentro, claro, muchas veces necesita un conocimiento. Total. Y de la misma manera, como vos decís, el caso de Argentina, ¿verdad? La mayor cantidad de personas que están en la UOCRA, que es el Sindicato de Trabajadores de la Construcción, son paraguayos. Y nos representan bien. Y nos representan bien. Sí, sí, se les quiere muchísimo. Ahí quiero hablar un poco de yo no sé si la palabra es una amenaza, pero por lo menos desde lo que se escucha, ¿verdad? Que no necesariamente es así, principalmente porque hablamos del futuro y no tenemos la certeza. La inteligencia artificial. Salió una información, habrá visto usted este fin de semana, final de la semana pasada, de que hay tantos, yo no quiero decir porque a mí no me consta, pero miles de empleos que pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial. Yo no sé con qué objetivo se hace esa comunicación, ¿verdad? Porque genera una especie de zozobra en la población. ¿Cuál es la opinión que tiene respecto al tema? Y cuando nosotros hablamos de toda esa parte, vienen a ser los empleos del futuro, como le dicen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que cuando hablas de inteligencia artificial, cuando hablas de tecnología, quienes tienen que manejar eso son las personas. Otra vez. Claro, pero ¿qué pasa? Como vos decís, de repente una comunicación errónea hace de repente que la gente piense que va a quedar sin empleo, pero sin embargo nos busca las alternativas, por ejemplo, para poder manejarla, ¿verdad? De repente hasta ChatGPT vos tenés que buscar la manera de cómo una persona genera una herramienta o le da la información para que ellos puedan generar una máquina, ¿verdad? Pero al final la persona es la que genera todo el proceso de información. La automatización de la misma manera, o toda la parte de domótica, toda la parte de la iluminación de una casa, vos podés colocar todo ese proceso de automatización, pero ¿quién lo coloca? Es una persona. Claro. O sea que ahí donde entra de repente también que nosotros como órgano rector de la formación para el empleo podamos dar información tanto al sector público como al sector privado, ¿verdad? Porque ahí también hay que ser conscientes de que el sector privado también forma parte importante de todos los procesos de formación profesional. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, estudios de mercado de trabajo, como hoy lo tenemos de Asunción y Central, que lo hicimos con el INE y de otros departamentos, ahí te das cuenta de repente lo que viene a ser el tema de Big Data, toda la parte de información
comunicación, marketing digital, toda la parte de automatización. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar. De repente vos tenés el SENA de Colombia, es el número 1 en lo que viene a ser la parte de tecnología. Uruguay tiene un crecimiento gigantesco en la parte de lo que viene a ser de software. Vos tenés Chile en lo que viene a ser también institucionalización de lo que viene a ser proceso de certificación de competencia. Tenés Brasil en la parte metalúrgica, toda la parte del sector de la construcción. Y eso de abrirnos al mundo. Y eso reduce costos también, Salim. Y al mismo tiempo le envías a la gente y haces formador de formadores, que el propio paraguayo venga a su país también a contar la realidad, ¿verdad? Y ahí vos le despertás a la gente y la gente pierde el miedo. Y ahí como hace rato te tomo nomás porque te estaba escuchando, vos decís, de repente a medida que uno estudia, a medida que uno lee, se da cuenta o puede tener miedo o puede dejar de tener miedo también. Cierto. Porque el conocimiento también te abre la mente y de repente te da mucha más expectativa de las cosas, ¿verdad? Eso es cierto, coincido plenamente. Tengo una última que es genuina mía. Muchas veces nosotros hacemos preguntas representando a la audiencia y a veces hacemos preguntas nuestras. Esta pregunta es mía. Nosotros estamos muy orgullosos los paraguayos, yo me incluyo entre ellos, de que somos un pueblo que históricamente ha sido trabajador. El que dice lo contrario no conoce mucho la historia quizá, pero somos un pueblo que se ha caracterizado por, en nuestro léxico, la guapesa, somos gente guapa, tanto hombres como mujeres. ¿Eso se mantiene en estas generaciones? ¿Se ve amenazado o sigue el gen del paraguayo y la paraguaya trabajador? O sea que esa es una gran pregunta que muchas veces tenemos, ¿verdad? Yo creo que también eso va muy relacionado a la cultura, ¿verdad? Y también a lo que viene a ser el arraigo y todavía la fortaleza que tiene el Paraguay en la familia. Eso no se ve en otros países del mundo, ¿verdad? Hoy tenés a nivel mundial el tema de la generación de los niní, ¿verdad? Los que ni estudian ni no trabajan. Ni se llama eso. Ni estudian ni no trabajan. ¿Qué hace? Y porque esa es la gente, el joven que ya tiene muchas más herramientas que nosotros no teníamos antes. Antes nosotros en el colegio teníamos que cortar páginas escolar. Claro. No existía WhatsApp, no existía Facebook, Instagram. O sea, al menos yo, ¿verdad? Vos sos mucho más joven y gotita todos los muchachos. Pero hoy día ellos tienen demasiadas informaciones que de repente uno tiene que buscar maneras de cómo encaminar nada más, ¿verdad? Claro. Pero vos ves jóvenes paraguayos que son gerentes de multinacionales, que están manejando empresas o están, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CAF, o sea, ahí están paraguayos que están, y vos decías, no, el paraguayo no es bueno, pero sin embargo, la realidad te muestra otra cosa. Claro. Hoy se abre al mundo, muchos compatriotas que están estudiando en universidades de primer mundo. Se destacan. Sí, lo que nosotros teníamos que buscar un poco más es que ellos vuelvan a su país también para poder dar un poco ese grano de arena, para cambiar un poco las cosas. Pero hoy se da un ejemplo, como te digo, yo creo que el paraguayo es guapo en esencia. Somos. Sí, lo que tenemos que tratar más a nuestros jóvenes un poco de darles ciertas herramientas para que ellos puedan encontrar dónde ser felices. Porque eso también tiene mucho que ver. O sea, hoy se habla mucho del tema del ambiente laboral, el tema de lo que viene a ser, y esa información, el acceso a todas las informaciones te genera también mucha frustración. Mira. Y esa frustración hace que la gente diga, no, pero ¿para qué pues yo voy a hacer esto? Si al final no me va a salir así, ¿verdad? Y hoy los niveles de frustración son muy elevados. Mira, y eso va relacionado con la información. Y ahí es donde nosotros también tenemos que tratar un poco de combatir eso con ocupar su mente en cosas que le van a ser productivas. Me encanta eso. Lo mejor está por venir. Así mismo va a ser. Gracias, señor secretario. Gracias, Salim. Igual a todos los compañeros. El señor secretario de la SINAFOCAL, Alfredo Mongelos.